cómo te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Escorpio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento, una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. También me gustaría, por favor, si te puedes suscribir o no. Antes de suscribirte, por supuesto, tienes que ver el video. Ver los videos o el canal de Dime Cómo Te Amas. Allí puedes encontrar algunas situaciones como las que puedes estar pasando ahorita con respecto al amor o al desamor, y también consejos para aumentar y elevar esa autoestima. Vamos a ver entonces qué hay por aquí. Y sí que te digo algo. Estas son lecturas diferentes que voy a hacer hoy. Una lectura muy, digamos, acorde a lo que está pasando ahorita con esta situación. Por ejemplo, pasado, presente o futuro, pero ¿qué es lo que hay ahorita? O sea, que en este momento, ¿qué pasa con esa situación del pasado? ¿Qué pasa con esa situación del presente? ¿O qué pasa con esa situación del futuro? ¿De acuerdo? Entonces la vamos a ir viendo acá, y en la medida que vamos desarrollando la lectura, vamos a ir viendo más cosas y vamos a ir sacando más y más cosas. Ok, empezamos. Aquí está la estrella invertida. Aquí no hay esperanzas. Pareciera ser que esta situación de esta relación que hubo, quizás, o que hay, probablemente, no lo sé, está pasando por una desesperanza. Como que no hay suficiente esperanzas para algo. ¿Será que tienes algún problema ahorita y creen, o tú o la otra persona cree que no hay esperanzas para recuperarse? O también puede ser que a lo mejor en el pasado hubo algo, pelearon, se acabó la relación y ahora pareciera ser que la situación no tiene esperanzas. O también para el futuro, porque así es, depende quién esté viendo y a quién le resuene. Puede ser también para el futuro que a lo mejor no hay esa seguridad o esa esperanza, no tengo esperanza de que venga un amor para mi vida. Pero vamos a ver, vamos a seguir viendo otras cartas. Y mira, claro, es que lo que pasa es que no hay esperanzas porque hay un corazón que está aquí, lo que se llama bien pero bien roto. Un corazón que de verdad le dieron, como quien dice, muy duro ese corazoncito. Y por eso es que quizás ahora, como te digo, probablemente no haya las esperanzas de una buena relación o de una nueva relación, porque quizás a lo mejor la otra persona se fue de la relación y quedó alguien sin esperanza. Alguien, ¿por qué digo alguien? Porque esta puede ser una relación espejo, reflejo. Entonces no necesariamente tienes que ser tú, sino la otra persona, la que haya quedado con el corazón herido, o tú. Y por eso es que la relación se ve como tan desesperanzada. Vamos a ver otra carta. Y esta carta me está diciendo la reina de copas. En un pasado las relaciones estaban bastante buenas, bastante amigables, si se quiere. Había muchísima complicidad, había muchísimas emociones acá, muchísimo amor. Pero definitivamente, y lamentándolo mucho, parece ser que algo pasó y dañó la relación. Para la otra persona está sintiendo que el mundo está allí en sus manos, que de verdad esta relación sería lo máximo para esa persona. Y fíjate tú, mira cómo son las cosas de la vida. Alguien que dice que realmente la relación sería lo máximo si volviéramos, y hay otra persona que está con el corazón súper herido. Y eso está haciendo que haya poca esperanza en esta situación. Pero ¿por qué esta contradicción tan grande? Porque hay una persona que dice una cosa y hay otra que dice otra. Entonces aquí veo el emperador. Mira, es que el emperador aquí está con la cabecita para abajo, porque este emperador o esta persona, digamos, quiere volver para el futuro. Esta persona quiere volver definitivamente al futuro porque está sintiendo que ese amor que había, esa dedicación que le pudiste haber dado o que alguien dio en la relación, de verdad le sirvió a esa persona para decir,
esto era lo máximo. De verdad no he encontrado a alguien que me pueda querer como me está queriendo esta persona o como me quiso esta persona. Por eso es que ahora entonces viene y definitivamente con la, como quien dice, con el rabo entre las piernas, y así viene esta persona otra vez a reintegrarse. Esto es para el futuro. Y vamos a ver una carta de, digamos, de consejo. Y te están diciendo el 7 de bastos. El 7 de bastos es, hay luchas acá, muchísimas luchas unas con otras, vamos a decir así, persona con la misma persona. Hay luchas de verdad, de pensamientos, de acciones. Yo quisiera, como digo, así como que si estuviera el corazón y la mente luchando entre ellos mismos, y siempre hay aquí como un vencedor. Y prácticamente sí, aquí va a haber un vencedor que va realmente a ganar la batalla en este sentido. Lo que yo quiero decir con esto, mi querido Escorpio, en todo caso, es que aquí la relación va a ganar. Esta relación va a ganar. Quiere decir que muy probablemente a lo mejor haya un recompongo, haya una reconciliación acá. A pesar de que hay alguien que está muy triste con ese corazón, como quien dice, apuñaleado. Pero resulta que son cosas que esa misma persona se ha puesto. ¿Cómo te explico? Esto no es que vino alguien y le puso esos puñalitos en el corazón, para nada. Esto es que tú decías o alguien decía, cualquiera de los dos, esta persona de verdad yo creo que ya no me quiere. ¡Plum! Te metes un puñal. Después dice, no, es que yo pienso que no tengo esperanza con esta persona. ¡Plum! Otro puñalito más. Es que yo creo que de verdad definitivamente soy muy poca cosa para esa persona. Yo no creo. ¡Plum! O sea, te degrada, se va degradando la persona por sí misma y se va poniendo esos puñalitos. Eso es lo que pasa. Entonces ahora resulta que viene ahora esta persona, digamos, viene y resulta que ahora sí, como quien dice, con la cabeza baja, viene a pedirte quizás que una vuelta, quizás que lo reconsideres, quizás que recapacites, quizás que vamos a dar una nueva oportunidad. Y aquí se ve como la lucha. Lo que el tarot te aconseja es como luchar sí, pero digamos de una manera consciente, pues sin ir a forzar las situaciones. Se lucha lo que se tenga que luchar para vencer y definitivamente la relación en sí vuelve otra vez a su cauce normal y vence. Probablemente pueda ser también una relación del presente, que han habido ciertas controversias y que de repente alguien diga, aquí la situación se está poniendo tan malita que no hay esperanzas. Pero no, mira, esto se vuelve otra vez a recomponer, ¿sabes? Puede ser o el pasado o alguna desaveniencia ahorita en el presente, pero está saliendo bien. Parece ser que quien ganó fue realmente en sí la relación, para que se siga manteniendo, ¿de acuerdo? Entonces, mi querido y adorado Escorpio, te estoy dejando yo con esta lectura, de verdad que me gustó mucho y espero pues que te haya resonado. Si te resonó, y el que entendió, entendió. Nos estamos viendo en un próximo video, ¿sí? Hasta luego. Estoy ronca porque he hecho ya más de 24 videos en el día de hoy. Ahí nos vemos. Un besito. Bye bye.